Mario, siempre en tu página de Impuestos y Chocolates hablas sobre la manera en que el contribuyente debe de conocer la forma en que hay que pagar el tributo para que no sea la SAT la que se llegue a aprovechar o cualquier otra persona. ¿Qué otras funciones o atribuciones le ha otorgado la Ley de Actualización Tributaria a la misma SAT y que pudiera o no llegar a afectar al bolsillo de los guatemaltecos? Bien, tenemos el aumento del 100% en el impuesto de circulación de vehículos, que esto sí creo es un aumento extremadamente alto. Y luego la modificación un poco en cómo se llega al listado de valores de vehículos. Y con esto mucha gente ha estado viendo que ya empezó a revisar cuánto tiene que pagar de su famosa calcomanía del año entrante y me dice, pago el doble y el carro es un año más viejo. Bueno, sí hubo ese aumento. Que afecta directamente en los presupuestos de las personas. Quizás todo el mundo piensa en, pagué X cantidad este año y pagaré menos. No, probablemente pague prácticamente el doble el año entrante. Y digo, esto podrá afectar, cuando la gente empiece a verlo, podrá afectar en la forma de comprar vehículos y comprar uno de menor valor inicialmente, claro. Lo que también puede a largo plazo repercutir en la importación. Mejor comprar un vehículo nuevo. Realmente no tiene ningún sentido ahora traer un vehículo de 2 años porque no hay incentivo para la utilización del IVA. Claro. Entonces el IVA se convierte en un pago final y aumenta el pago de circulación de vehículos, pero está prohibido la importación de vehículos de más de 10 años. Entonces, ¿qué va a pasar con la gente viendo esto? Querer comprar un vehículo, no se puede importar de más de 10 años, el IVA no le sirve, todavía habrá que ver cómo se acomoda. La gente no le veo que esto nos ayude como ciudadanos a un mejor futuro, ¿no? Claro. Mario, hace algunas semanas se esperaba que las reformas a la ley de aduanas fueran conocidas en el Congreso de la República. Sin embargo, y para mala fortuna de quienes se ven afectados por esta ley, que somos todos los guatemaltecos, se encontró con el conocimiento también de la Ley de Desarrollo Rural Integral y fue por eso que la ley de aduanas quedó suspendida. Si en esta primera más bien en el primer periodo de la legislatura del año 2013 se llegase a conocer estas reformas a la ley de aduanas, ¿cuáles deberían de ser las principales para que lleguen a al menos minimizar un poco el impacto de la ley de actualización tributaria? Bien, realmente la ley de aduanas completa hay que eliminarla. No tiene ningún sentido la ley de aduanas como está publicada. No conozco cuáles son las reformas, solo sé quiénes trabajaron un poco en ellas. Pero la ley de aduanas es totalmente absurda. Aparte que la ley de aduanas como está planteada pudiera hacer violaciones a GATT y a OMC y nos pudiera tener en esa vulnerabilidad en cuanto al comercio exterior por la forma en que está planteada. Es una ley puramente sancionatoria y le da excesivos poderes y atribuciones a la gente, al personal aduanero que está revisando los embarques. Entonces tiene sanciones por la forma en que están llenadas las facturas del exterior y demás, que llegan muchas veces a exceder el valor de la mercadería que se está importando. Claro. Y realmente está causando muchísimos problemas esa ley. No, la verdad no sé de dónde salió ni a quién se le ocurrió, pero no tiene ni pies ni cabeza una legislación de ese tipo. Como otras muchas cosas que tiene la ley, ¿verdad? El régimen del impuesto a la renta hasta ahora del 5%. Tiene una tarifa quebrada entre 5 y 7%. Los primeros 30,000 quetzales mensuales deberían estar sujetos a 5%. Claro. Pero la ley dice que todo el que adquiera servicios o productos de alguien que esté en ese régimen debe retener el 7%. Llamaba la atención el análisis que hacía Mario en cuanto a que con la aprobación de la ley de actualización tributaria se estará incentivando a más economía informal. Hay quienes señalan incluso que la economía informal es la tercera economía del mundo y conocemos quién es lo que dice este postulado, Mario. Pero ¿por qué es que dices que con esto se va a incentivar más la economía informal y qué repercusiones tiene para la tributación guatemalteca? Y por otro lado, el tema que a muchos sindicatos le llegaría a sonar, las prestaciones laborales. Bien, primero, al ser una ley tan discrecional en cuanto a su interpretación, y esto hay dentro del círculo de asesores, a veces discutimos un artículo y tenemos 3 o 4 opiniones, y si le preguntamos a gente de SAT probablemente llegaríamos a 6 o 7 opiniones sobre el mismo artículo. Esto ya es una carga para efectos del contribuyente. No puede existir una ley tributaria que no sea certera.
me amplía la posibilidad de ser ajustado, entonces tengo que estar pensando que voy a tener que defenderme o tener que pagar arriba de lo que ya tributé más adelante cuando sea auditado. Eso ya es una carga. Luego hubo modificaciones al Código Tributario en el 4/2012. Esas no fueron muy publicitadas, pero son modificaciones muy amplias a los poderes de la administración, donde establecen muchísimos más, si se quiere ver, controles, pero tenemos que entender que cuando se habla de control del lado de la administración, se habla de un costo del lado del que tiene que cumplirlo. Y eso ha aumentado muchísimos costos operativos. Entonces, ser formal resulta extremadamente caro y no es un proceso sencillo. Abrir una sociedad anónima en Guatemala ahora, por el delegado de SAT en el registro mercantil, puede llegar a tardar meses, porque no aprueba la documentación, ni siquiera... Bueno, en Hong Kong son horas. En Hong Kong son horas. Los trámites en países, digamos, civilizados, para usar algún término, una sociedad se inscribe en Inglaterra enviando un sobre por correo, y en 2 o 3 días recibe uno todos los números de identificación y demás. Y acá probablemente hay que irse a pelear con los registros y con el delegado de SAT, etcétera. Ha puesto trabas en cuanto a las ventas de vivienda, principalmente la segunda venta, y hay criterios encontrados de nuevo entre el delegado de SAT en el registro de la propiedad y el registro de la propiedad, y eso causa problemas. Y todo eso lo que hace es que sea más barato no cumplir. Actualmente vemos colas en todas las dependencias de la SAT. ¿Cómo estarán el próximo año si la mayoría de los guatemaltecos desconocen estas reformas? Va a estar peor. Oí por ahí que se les acaba de ocurrir que para poder permitir el trámite, van a pedir DPI y huella digital en la entrada, lo cual quiere decir que todo el que tenga que hacer un trámite lo va a tener que hacer. Estas reformas tienen, por ejemplo, un aviso que los notarios debemos de dar cuando se hace la legalización de firmas de un certificado de propiedad de vehículos. En mi oficina perdieron 3 días en entregarlo, porque el aviso lo recibían para notarios únicamente en SAT Zona 18. Y digo, bueno, es como que no tuviéramos nada que hacer en la oficina para dar un aviso que no tiene ninguna incidencia como tal, más que la multa que caería del lado del notario. O sea, esa cantidad de trabas en lo administrativo creo que va a empezar a permitir que el mercado informal de nuevo crezca más. Pareciera ser que con esa ley de actualización tributaria pocos o nulos son los cambios positivos que se avisoran. Muchísimas gracias, Mario, por habernos acompañado hoy en la mesa de las 7 a.m. hablando más bien de los cambios que se avecinan con la aprobación de la ley de actualización tributaria, que empieza su vigencia en el año 2013 en el mes de enero. Vamos a la pausa comercial.